Buenas noches, ingeniero. Vamos a presentar el proyecto del rediseño de la carretera Villona-Cosera en la última etapa dentro de la materia de construcción de carreteras. Este tramo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es desde el tramo E50 hasta Cera. Los integrantes son Edwin Gómez, Carlos Rocano y Daniel Villalba, mi persona. Como resumen ejecutivo, como el primer apartado, tenemos aquí el mapa de la ruta seleccionada y las pendientes de la zona, la cual nosotros hemos ido modificando ahora mediante todos los trazados que hemos hecho durante este segundo bimestre, la hemos ido viendo. La ruta verde es la ruta alternativa que tenemos nosotros y la ruta actual es la de color negro. El rediseño de la carretera de Villanueva Rosera es un proyecto que busca mejorar la infraestructura vial de la zona, lo cual va a adaptarse a sus condiciones topográficas y cumpliendo con normativas técnicas reconocidas. Lo cual nosotros también hemos visto que la vía es clasificada como carretera colectora tipo 3. Conecta a centros poblados como rutas principales y su diseño es considerado con una velocidad de 60 kilómetros por hora. El ancho de la calzada lo vamos a dar de 6 metros y un pavimento flexible, lo cual asegura la seguridad y el confort para los usuarios que transiten en esta vía. El objetivo principal de nuestro proyecto, ¿cuál es? De este rediseño es optimizar el rendimiento de la carretera para nosotros poder así asegurar que pueda satisfacer la demanda vehicular proyectada a través del análisis del tráfico promedio diario anual, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Vamos viendo que tiene un crecimiento mucho más grande, lo cual podemos observar cuando hicimos el TPDA, y entonces lo que nos ha permitido establecer parámetros adecuados para su funcionamiento eficiente durante su aplazamiento donde esté construida la vía. En este apartado también de aquí tenemos el análisis de una curva de espiral, lo cual ya lo iremos viendo en la parte de más adelante del trabajo. Como resumen ejecutivo, teníamos seis apartados, perdón. El, Tenemos el análisis del tráfico promedio diario anual, que ha sido un factor clave para la definición de los parámetros de diseño, como ya lo había mencionado anteriormente, para poder asimismo ir viendo cómo va creciendo progresivamente el recorrido de las vías. El análisis de consistencia de diseño es un aspecto clave del proyecto en la consistencia del diseño geométrico, que analiza la relación entre la velocidad de diseño y la operación en los distintos elementos de la vía. Se ha aplicado criterios normativos para detectar variaciones de velocidad y fricción lateral, asegurando la seguridad de todos los usuarios que están ahí. La validación del diseño con el software IHSDM. Este de aquí nos sirvió mucho para garantizar la precisión del diseño y se utilizó este software, el cual nos permite analizar la carretera bajo dos enfoques muy importantes. El low speed para evaluar velocidades reducidas y el high speed para velocidades mayores en zonas críticas. Las otras partes también que tenemos es el trazado planimétrico, que se evaluaron tres alternativas de trazado, eligiendo la más eficiente en términos de seguridad y costos. Esto de aquí lo habíamos realizado dentro de los tres compañeros del grupo y hemos escogido la del compañero Carlos Rocán. En el diseño final incluye curvas y espirales estratégicas para adaptarse a la topografía, minimizando los cambios bruscos que existen actualmente y cumpliendo con las normativas vigentes que nosotros estamos usando. La transición de peraltes, para mejorar la seguridad en curvas, se estableció un peralte máximo del 10%, lo cual está equilibrado con la velocidad de diseño y la estabilidad vehicular. Además, se optimizaron las espirales de transición para garantizar la comodidad y seguridad en la circulación. Y como conclusión, dentro de todo este resumen ejecutivo, dentro de esta ruta de Villonaco y Cera, es una solución técnica integral que incorpora aspectos de seguridad, funcionabilidad y sostenibilidad. Entonces, los estudios realizados han sido optimizados en el diseño cumpliendo con las normativas vigentes que hemos aplicado durante todo este segundo bimestre y utilizando herramientas avanzadas para garantizar un proyecto eficiente y seguro para todos los usuarios de la carretera. Una vez dado la exposición a mi compañero, sigo con la exposición. En este caso, el diseño geométrico de la carretera. ¿Qué es o qué se considera? Pues prácticamente esto considera varios parámetros técnicos para seguridad, la funcionalidad, la seguridad y la eficiencia de la vía, tanto para el conductor como el peatón. Aquí se basa en normas de diseño, como también de la AASHTO, para adaptarnos al tipo de topografía de la zona o al tráfico por medio de anual, que sería el TPDA. Como podemos observar en esta imagen, tenemos una foto referencial del terreno que se va a rediseñar. Y gracias a esto, pues se puede definir que la carretera es de tipo 3 con una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora gracias al TPDA. También tenemos una ancha de calzada de 3 metros y como es de doble tramos, sería en total de 6 metros.
También tenemos la condición del terreno, pues, o sea, como podemos observar, es onduloso, montañoso el terreno que se va a rediseñar. También tenemos los parámetros de diseño. Aquí podemos ver una pequeña tabla con tres filas y nueve columnas, en donde tenemos la clasificación que les había mencionado, gracias al terreno que es de tipo 3 y la topografía que es ondulado. La velocidad de diseño de 60 kilómetros, la clase de pavimento que es flexible. La pendiente máxima y la mínima sería de 10 y 17%, como también el peralte máximo de 10%. El radio mínimo que se dio pues es de 110 metros y el ancho de la calzada, como les había mencionado, es de 6 metros. También tenemos el trazo planimétrico. Tenemos que la ruta seleccionada es la opción uno de 3. Se seleccionó no por los pendientes máximos o pendientes mínimas, sino que también por la longitud del tramo. Como podemos observar, aquí tenemos un tramo de 6,83 kilómetros, referente a los 9,9 kilómetros, ya rozando los 10 kilómetros de la ruta actual. También en el tipo de curvas tenemos circulares y espirales. El número de vértices iniciales tenemos que es optimización realizada y el paralte máximo, como les había mencionado, es de 10%. Aquí podemos ver un mapa donde se presentan los dos tipos de rutas, tanto la actual como la rediseñada. En su simbología nos da a entender que el tramo A sería el inicio de la ruta y el tramo B sería el final de la ruta. Eh, la ruta de color verde sería la ruta rediseñada por nosotros y frente a la ruta actual, que sería la de color negro. Y gracias a estas curvas de nivel podemos observar que a simple vista que la ruta rediseñada tiene menos distancia frente a la actual. Para las curvas horizontales. ¿Qué son las curvas horizontales? Pues prácticamente esto es un segmento circular unida por dos entre tangencias como sería de entrada o de salida. También tenemos que representa la proyección en planta de la curva tridimensional, reales que no siempre adoptan una forma estéticamente circular. También en el diseño de estas curvas tenemos tres tipos, como sería el peralte, la distancia y la configuración de trazado. Aquí me gustaría recalcar algo muy importante, sobre todo el peralte, en donde prácticamente nos dice que es la inclinación que permite el paso seguro de los vehículos. No sé si se han dado cuenta, pero al momento de realizar una curva, como que la curva se encuentra un poquito inclinada. Y aquí lo podemos observar con este vehículo, en donde prácticamente la curva se llega a tener una pendiente, por decir decirlo, y esto pues prácticamente nos ayuda a tener una seguridad vial, ya que si la curva sería recta, pues con prácticamente el peso mismo del vehículo haría fricción con las ruedas y este comenzaría a saltar y podríamos ocasionar un accidente, pero gracias a que está inclinado, tenemos una seguridad en la vía y también tenemos la configuración de trazado que nos define la ubicación óptima de las curvas. Y gracias a eso es de suma importancia la inclinación en las curvas, sobre todo para tener un poquito más de agarre en los neumáticos y tener mejor visibilidad en las curvas horizontales. Aquí prácticamente se incorporaron curvas circulares simples que están ubicadas entre tangencias del diseño y gracias a esto cumplimos los valores de radio mínimo y adaptamos la velocidad de diseño de 60 kilómetros y las condiciones topográficas, como podemos ver en el gráfico que se encuentra en la diapositiva. En el lado de las guías tenemos el radio en metros y también tenemos los sentidos de giro tanto de izquierda y como derecha. Y en el lado de la X tenemos la longitud del tramo. Bien, las longitudes entre tangencias. Aquí tenemos dos tipos de curvas circulares, como serían la de distinto sentido y las curvas en el mismo sentido. Y en la imagen podemos observar algo muy importante como son las entretangencias. Y gracias a esto la longitud mínima de tangencia según Ramírez, la longitud mínima se calcula considerando tanto sentido de giro opuesto y el mismo giro de sentido y los terrenos en el plano. El sentido de giro opuesto es la distancia recorrida a la menor y la velocidad específica es de 5 segundos. El mismo sentido de giro, pues prácticamente es la velocidad específica en el mismo intervalo de tiempo, que sería de 5 segundos. En terrenos planos, tenemos que la distancia recorrida en 15 segundos es a la velocidad específica y la longitud máxima de entretangencia. ¿Qué es o para qué sirve? Esto sirve pues prácticamente para evitar la fatiga del conductor, ya que nosotros como conductores no nos gustaría iniciar una curva y al momento de finalizar la curva retomar otra curva y pues prácticamente esto a la larga se volvería tedioso y gracias a eso es
de suma importancia tener entre tangencias. En la transición del peralte, aquí tenemos que es un proceso mediante el cual se cambia gradualmente la inclinación transversal de la calzada para garantizar una conducción segura y confortable. Aquí tenemos el desarrollo del peralte, que es, y prácticamente nos dice que es la longitud de la calzada necesaria para modificar la inclinación del carril exterior. La longitud extendida, que es, pues prácticamente esto nos facilita en la transición gradual entre la sección transversal normal en una recta y la inclinación de cero. Tenemos los métodos de rotación de la calzada. Aquí podemos observar que existen tres tipos de métodos y prácticamente se basan en en la rotación alrededor del eje central, del eje interior, como también del eje exterior. Y aquí cada elemento se elige según la geometría de la vía o la seguridad de los conductores. En el cálculo de la longitud de desarrollo operante, aquí tenemos que la longitud mínima de desarrollo operante se calcula mediante la siguiente ecuación, que sería la de aquí. La longitud mínima de desarrollo operante es igual. W significa el ancho del carril por el número de carriles que rotan. Y después el peralte de diseño y también tenemos la máxima diferencial de algebraica. Y este se toma en las siguientes longitudinales de los bordes de la calzada y su eje. Pero antes de realizar esta ecuación, necesitamos sacar el factor de ajuste, que se sacaría con esta de aquí. Bien, aquí podemos ver una curva de espiral. Aquí podemos ver la importancia, pues prácticamente nos facilita la rotación del vehículo a la nueva dirección, es decir, no tenemos espirales cerradas, sino abiertas. Eso es de gran ayuda en la seguridad y en la comodidad del conductor. También tenemos que esto nos ayuda a la estabilidad vehicular, reduciendo la fuerza lateral repentiva de la curva. Es decir, que al momento de ir o no conocer la vía, pues a veces los conductores van de forma rápida, pero a veces la espiral puede ser muy cerrada y eso puede ocasionar accidentes. En cambio, al ir a una velocidad rápida y que la espiral sea de un radio mucho mayor, pues esto evitaría accidentes. También tenemos el tipo de curvas de espirales, que es prácticamente diseñar adoptando para este proyecto, y nos basamos en las espirales del Euler y del Clutoide, la cual ofrece una variación progresiva del radio de curvatura, que ofrece tres ventajas: la reducción del desgaste de los vehículos, mejora la visibilidad y disminuye el consumo de combustible. Tenemos la geometría de coordenadas de la curva espiral, donde tenemos el número de cada uno de los tramos. Tenemos el tramo y curva, en este caso sería línea, curva, y también las longitudes de ya sea de entre tangencia o de la curva. En el abscisado, pues tenemos el abscisado final de la línea, en este caso del uno, y el abscisado final de la curva, perdón, de la entretangencia. Tenemos los radios de la curva, que sería de 110, 165, 268. También tenemos en los ángulos de fricciones de las curvas. ¿Esto qué es? Esto es el cambio de dirección de los alineamientos viales en grados. También tenemos las velocidades específicas tanto para las entretangencias como las curvas y el norte y el este en coordenadas UTM. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos con el análisis de consistencia del diseño. El diseño geométrico horizontal de carreteras es un aspecto crucial para garantizar la seguridad y eficiencia del tránsito. A través de un correcto diseño se puede prevenir accidentes, reducir el tiempo de viaje y optimizar el flujo vehicular. En este análisis se estudia la consistencia del diseño de la carretera Villena-Cosera, aplicando los criterios propuestos por la OMS. Esos criterios evalúan aspectos claves que influyen en la seguridad vial, tales como la relación entre la velocidad de diseño y la velocidad de operación, fundamentalmente para identificar diferencias que puedan comprometer la seguridad. También tenemos la diferencia de velocidades entre los elementos geométricos consecutivos, lo que ayuda a evaluar la transición entre tramos rectos y curvos. Y finalmente tenemos la fricción lateral disponible frente a la requerida, asegurando que los vehículos mantengan el control en las curvas. Para el análisis de la carretera Villena-Cosera se han definido parámetros de diseño clave para asegurar un trazado eficiente y seguro. Entre los aspectos más relevantes encontramos la velocidad de diseño establecida en 60 km/h, lo que permite garantizar una circulación segura considerando la topografía ondulada y montañosa de la zona. Otros elementos fundamentales son el radio mínimo de 110 metros, que define la geometría de las curvas, y el peralte máximo del 10%, que permite que los vehículos mantengan la estabilidad en tramos curvos, especialmente bajo condiciones climáticas adversas. También se ha considerado la fricción transversal, que juega un papel importante en la seguridad vial,
ayudando a los vehículos a mantener su trayectoria en las curvas. Y finalmente tenemos los cálculos detallados basados en ecuaciones calibradas que consideran la velocidad de operación en diferentes condiciones topográficas, asegurando que el diseño se adecue a las necesidades viales. Además, ahora comenzamos con los criterios de evaluación, lo cual nos dirán en cada sección del tramo si nuestro trazado es bueno, aceptable o malo. El análisis de consistencia del diseño geométrico se fundamenta en tres criterios esenciales que permiten evaluar el comportamiento de la vía en distintas condiciones. El primer criterio analiza la velocidad de operación en relación con la velocidad de diseño. Se trata de comparar las velocidades reales de los vehículos con las planificadas tanto en las rectas como en las curvas, identificando la discrepancia que podría generar riesgos de seguridad para los conductores. El segundo criterio se centra en la variación de velocidad entre los elementos consecutivos de la carretera, ya que la transición entre rectas y curvas debe ser gradual para evitar cambios bruscos que puedan comprometer la seguridad de los conductores. Por último tenemos el tercer criterio, el cual evalúa la fricción lateral proporcionada por el diseño frente a la requerida. Este análisis es fundamental en curvas donde la adherencia de los neumáticos a la calzada debe ser suficiente para evitar el deslizamiento o la pérdida de control dentro del trayecto de la carretera. Finalmente, para garantizar la precisión del análisis, se utilizó el software International Safe Driving Model, o también conocido como IHDSM, una herramienta de referencia en la evaluación de la seguridad vial de carreteras. Este software permite realizar análisis bajo dos metodologías. La primera de ellas es Low Speed, que adopta un enfoque conservador ideal para carreteras con velocidades moderadas, priorizando la seguridad en curvas cerradas. Y el otro de ellos es High Speed, el cual está diseñado para evaluar vías en mayor velocidad, ofreciendo un análisis detallado de la zona crítica donde podría ocurrir problemas de estabilidad vehicular o siniestros. Finalmente, también podemos observar como en la gráfica de correlación que los resultados obtenidos tras el análisis de consistencia indican una alta concordancia entre los cálculos manuales y los obtenidos por el programa, lo que demuestra que el diseño geométrico cumple con los estándares de seguridad establecidos. Incluso podemos determinar que existen algunas áreas donde debemos hacer algunas mejoras, tales como en el tránsito entre curvas y rectas, donde se sugiere que el ajuste entre los radios de curvatura sea mayor para mejorar la fluidez del tráfico. Además, la implementación del peralte determinará las curvas con el objetivo de mejorar la adherencia y reducir el riesgo de accidentes. En conclusión, podemos decir que al evaluar la consistencia del diseño de la carretera Villona-Cosera, hemos permitido identificar oportunidades claves para optimizar su seguridad y funcionalidad. Gracias a las combinaciones de herramientas analíticas y también de softwares, se ha logrado obtener una visión integral de la infraestructura vial, asegurando la operacionalidad en ambos sentidos de la circulación de la vía. Como conclusiones del proyecto, tenemos la evaluación de la seguridad vial, lo cual nosotros hemos determinado que la mayoría de elementos geométricos cumplen con los estándares de seguridad, aunque se identificaron algunos tramos que requieren ajustes dentro de la transición de curvas y peraltes para garantizar una conducción más segura. Dentro del uso del software IHSDM, la aplicación de herramientas tecnológicas nos permitió una validación precisa para los resultados obtenidos manualmente, confirmando la necesidad de ajustes en algunos parámetros para mejorar la fluidez de tránsito, como por ejemplo, como ya lo habíamos utilizado, el low speed, el high speed. La comparación de velocidades, la cual es la relación entre la velocidad de diseño y la velocidad de operación, mostró una alta consistencia en la mayoría de los tramos y asimismo asegurando que el diseño geométrico se adapta correctamente a las condiciones de la vía. Dentro de las recomendaciones para la optimización se sugiere la implementación de medidas correctivas en tramos específicos, especialmente en la transición de peraltes y la longitud de las entretangencias. ¿Cuál es el fin de esto? Pues minimizar los riesgos de pérdida y el control vehicular y asimismo facilitar un confort a los que conducen dentro de esta vía. Dentro de la viabilidad operativa, es una evaluación en ambos sentidos de circulación que ha demostrado la infraestructura que es viable para su uso y brindando la seguridad y confort a los usuarios. En la siguiente parte nosotros vamos a presentar la ruta culminada, la ruta que hemos propuesto es de color verde y la ruta existente es la de color negro. Entonces, de esto nos hemos ayudado bastante con todos los parámetros que hemos utilizado anteriormente y todo hemos así logrado poder culminar la ruta de la mejor manera. Hemos mejorado peraltes, hemos mejorado incluso el tiempo del transcurso de la vía. Y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias por la atención prestada y estas son las referencias con las cuales hemos trabajado para este proyecto.